Un saludo cordial, les habla el profesor Andrés Calderón. En esta oportunidad nos encontramos en nuestro estudio de la estadística inferencial abordando un capítulo que se llama distribuciones de probabilidad y en particular vamos a hablar de la distribución binomial. Bienvenidos y bienvenidas entonces a este encuentro de aprendizaje. Antes que nada, y teniendo en cuenta la dinámica que hemos venido teniendo en nuestras clases grabadas en video, debemos dar una retroalimentación a lo que fueron los ejercicios anteriores. En primer lugar, teníamos un ejercicio donde nos decían que las probabilidades de dos personas de estar vivos dentro de 20 años eran 0.7 y 0.5 respectivamente, y nos pedían hallar la probabilidad de que ambos estuviesen vivos dentro de 20 años. Aquí vemos que se trata de eventos independientes, ya que la probabilidad de que Iván esté vivo no tiene nada que ver o es independiente o no condiciona a la probabilidad de Tatiana y viceversa. De tal manera que sencillamente teníamos que multiplicar las dos probabilidades que nos daban para obtener un 35% y eso era todo. En segundo lugar, teníamos una caja donde en total había 5 balotas, la suma de 3 más 2. De esas 5 balotas o bolas, 3 eran blancas y 2 negras. Entonces nos pedían la probabilidad de que la primera bola extraída sea negra y la segunda también, si no devolvemos la bola extraída a la caja. Es decir, que no había reemplazamiento, lo cual produce que los eventos sean dependientes. De acuerdo con eso, entonces, la probabilidad de sacar la primera bola negra es de 2 quintos porque tenemos 2 balotas negras de un total de 5. Y eso lo multiplicamos porque estamos en la ley de la multiplicación por 1, porque como no devolvemos la balota a la bolsa, entonces ya nos queda solamente una negra y en total en la bolsa quedan 4. Por eso aquí multiplicamos por un cuarto, lo cual nos da un porcentaje del 10%. En segundo lugar, teníamos que hallar la probabilidad de que la primera bola sea blanca y la segunda también. No hay reemplazamiento, lo mismo. Entonces se produce un evento de dependencia ya que no hay reemplazamiento. Entonces, la probabilidad de que la primera bola sea blanca es de 3 sobre 5 porque hay 3 bolas blancas de un total de 5. Y lo multiplicamos por 2 cuartos porque al no reemplazar la bola blanca se descompleta y quedan 2 nomás y en total quedan 4 en la bolsa, lo cual nos da un 30%. En cuarto lugar, nos pedían hallar la probabilidad de que la primera bola sea negra y la segunda sea blanca. No hay reemplazamiento. Nuevamente se produce una situación de dependencia al no haber reemplazamiento. Entonces la probabilidad de que la primera bola sea negra es de 2 quintos, porque hay dos bolas negras de un total de 5. Lo multiplicamos por 3, porque 3 es la cantidad de bolas blancas que está completa, no ha sido tocada. Aquí estamos hablando era de una bola negra, pero en el total sí se completaron y en la caja ya no quedan 5 como acá, sino 4 nomás, lo cual nos da un porcentaje del 30%. Y en el punto quinto nos decían que hallemos la probabilidad de que la primera bola sea blanca y la segunda sea negra. No hay reemplazamiento, nuevamente se produce una situación de dependencia y entonces la probabilidad sería de 3 quintos, dado que tenemos 3 bolas blancas de un total de 5. Y lo multiplicamos por 2 cuartos porque tenemos 2 bolas negras, no ha sido tocada la cantidad de negras, pero el total de bolas o balotas en la caja sí se descompletó, por eso aquí es 2 cuartos, lo cual nos da un 30%. En el sexto ejercicio teníamos que hallar la probabilidad de que la primera bola extraída sea negra y la segunda también, si hay reemplazamiento. Fíjense que en estos ejercicios ya es un poco diferente a lo que veníamos haciendo en los ejercicios anteriores, porque aquí ya hay reemplazamiento, entonces se produce una situación de independencia. Por eso aquí nos decían que comparáramos los puntos 2 y 6 y sacáramos conclusiones. Entonces, la probabilidad de que la primera bola extraída sea negra es de 2 quintos, 2 porque hay dos balotas negras de un total de 5 y lo multiplicamos por 2 quintos. Como hay reemplazamiento, las bolas vuelven a estar completas, entonces tengo dos negras otra vez en la bolsa
y el total vuelve a estar completo y por eso es 5. Y al multiplicarlo nos da un 16%. Miremos qué pasa contra el punto 2. En el punto 2 la probabilidad era del 10%. Aquí estábamos extrayendo una negra y la segunda también negra, pero no había reemplazamiento. Aquí sí lo hay. Entonces fijémonos que al haber reemplazamiento aumenta la probabilidad de que la primera bola extraída sea negra, la segunda también. Obviamente porque vuelven a haber más cantidad de bolas negras dentro de la balota, dentro de la caja. Hallar la probabilidad de que la primera bola sea blanca y la segunda también. Si hay reemplazamiento, nuevamente se produce una situación de independencia porque hay reemplazamiento. Y debemos comparar los puntos 3 y 7. Entonces tenemos 3 balotas de un total de 5, 3 quintos, y lo multiplicamos, la segunda sea blanca también, entonces 3 balotas blancas volvemos a tener completas en la caja, y en total también hay 5 otra vez completas en la caja, lo cual nos da un 36%. Miremos el punto 3. En el punto 3 nos pedían la probabilidad de que una bola sea blanca y la segunda también, pero no había reemplazamiento. Nos dio una probabilidad del 30%. Aquí nos da 36%. A semejanza del punto 6, que comparamos con el 2, aquí se aumenta la probabilidad de que la primera bola sea blanca y la segunda también, porque al haber reemplazamiento hay más bolas blancas en la caja. El octavo nos dice hallar la probabilidad de que la primera bola sea negra y la segunda sea blanca. Si hay reemplazamiento, se produce situación de independencia. Y debemos comparar con el punto 4. Entonces tenemos 2 quintos, 2 bolas negras de un total de 5, multiplicado por 3 bolas blancas de un total de 5, porque al devolver la bola se volvieron a completar en el total de la caja la cantidad total de balotas que hay. Eso nos da un 24%. Comparando con el punto 4, donde la primera bola debería ser negra, la segunda blanca, pero sin reemplazamiento, nos da un 30%. Aquí nos está dando un 24%. ¿Por qué baja? Porque al estar las bolas completas y la cantidad de bolas blancas es mayor, entonces se produce una situación de disminución de la probabilidad. En el punto 9 nos dice que hay 6 bolas rojas, 4 blancas y 5 azules. Vamos a hallar la probabilidad de que salgan en ese orden, rojo, blanco, azul, y no hay reemplazamiento. Entonces aquí se produce una situación de dependencia porque no hay reemplazamiento. Entonces tenemos 6 quinceavos, es la probabilidad de sacar la primera bola roja, porque tenemos 6 rojas de un total de 15, sumando 6 más 4 más 5. Eso lo multiplicamos por 4 sobre 14, la cantidad de bolas blancas. Tenemos 4 bolas blancas, por eso aquí en este numerador es 4, pero como ya sacamos una y no la reemplazamos, se descompletaron, entonces quedan 14. Y por último, las 5 bolas azules sería 5 treceavos porque tenemos 5 bolas azules acá, y en total tenemos 13 porque no reemplazamos las 2 bolas que hemos sacado. Entonces al multiplicar eso en línea recta nos da 4.39%. Y por último nos dice que se saca al azar una bola de una caja que contiene 6 rojas, 4 blancas, 5 azules. Allá la probabilidad de que salgan en ese orden, pero si hay reemplazamiento. Fíjese que acá no había reemplazamiento y aquí sí lo hay. Entonces se produce una situación de independencia. Entonces tendremos 6 bolas rojas de un total de 15, como ya se explicó en el punto 9. 4 balotas o 4 bolas blancas de un total de 15, aquí ya no se descompleta, fíjense que acá se descompletaba porque no devolvíamos la bola a la caja, aquí se devolvió, entonces vuelven a estar completas las 15 y multiplicamos por 5 azules lo mismo, 5 azules de un total de 15 no se ha descompletado y eso nos da un 3.55%. Ok, vamos a la explicación central de nuestro tema que nos ocupa en esta oportunidad, que se llama las distribuciones de probabilidad. Empecemos diciendo o aclarando qué es una distribución de probabilidad. Nosotros ya estamos acostumbrados a calcular probabilidades y ahora debemos entender que en las observaciones estadísticas y probabilísticas que se han hecho, se ha encontrado que en diversas situaciones las probabilidades adoptan comportamientos similares, por lo cual pueden ser tratadas de manera similar, lo cual
recibe el nombre técnico de distribuciones. En palabras simples, se trata de experimentos en los cuales nosotros podemos hacer un listado de los resultados que se van a obtener en ese experimento, son predecibles, y a cada resultado que se puede obtener en ese experimento le podemos asociar su respectiva probabilidad. Eso es, dicho en otras palabras, una distribución de probabilidad. Repito, las distribuciones de probabilidad son situaciones en las cuales podemos identificar que la probabilidad que se va a generar para diversos eventos es uniforme, por lo cual podemos identificar que hay como una especie de uniformidad de repetición en las características de un experimento, lo que se llama una distribución de probabilidad. Dicho de manera simple, una distribución de probabilidad es un listado de todos los resultados posibles de un experimento con sus respectivas probabilidades, como está acá en el ejemplo de la gráfica. Si yo tengo un dado y mi experimento es lanzar ese dado, yo ya sé cuáles son los posibles resultados de ese experimento. Que me caiga el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sé qué resultados se pueden obtener. Entonces los puedo escribir como en forma de lista y a su vez le puedo asociar a cada uno de los posibles resultados de ese experimento su respectiva probabilidad. Y esto se llama una distribución de probabilidad. Aquí ya sabemos que al caer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, que son los resultados que se pueden obtener al lanzar un dado, cada uno de ellos tendrá una probabilidad de salir de un sexto. Y eso es una distribución de probabilidad. Todos los resultados posibles de un experimento con sus respectivas probabilidades enfrente. A semejanza de este dado que está acá con sus resultados y sus probabilidades. Hay muchos tipos de distribuciones de probabilidad. Encontramos, esas son las principales. Hay una que se llama la binomial, que es la que vamos a trabajar en esta oportunidad. Hay otra que se llama multinomial, hipergeométrica, de Poisson, así se pronuncia, normal, la distribución normal, la distribución T de Student y la distribución Chi cuadrado. ¿En qué consiste la distribución de probabilidad binomial? Antes de hablar los detalles de ella, quiero hacer énfasis en situaciones de la vida real en las cuales siempre se producen resultados duales, es decir, resultados en los cuales hay dos opciones de respuesta. El número 2 es un número que está muy presente en la naturaleza, por lo cual es un fenómeno que ha llamado la curiosidad de matemáticos y estadísticos. Por ejemplo, yo tengo dos géneros, mujer-hombre. Eso es un fenómeno dual. Es una situación en la cual hay dos opciones de respuesta, dos géneros. Yo tengo dos situaciones en el transcurso de la rotación de la Tierra. O está de día o está de noche. Fenómeno dual, ¿cierto? En la cadena de ADN que todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo, la hélice que forma la cadena de ADN es una hélice doble, un fenómeno dual. Los números binarios que rigen la computación y que gracias a ellos existen los computadores, los celulares, las tablets y todo este tipo de aparatos electrónicos, se rigen por un sistema de números que se llaman los números binarios, donde solamente existe el 1 y el 0. Y aterrizando un poco en nuestra clase de estadística, una moneda tiene dos lados, la cara y el sello, no tiene más. Esas son situaciones, o estas son situaciones en las cuales encontramos la presencia del 2, o sea, B significa 2, la presencia de dos opciones de respuesta como posible solución a la realización de un experimento. Entonces, la estadística ha observado este fenómeno y ha identificado experimentos en los cuales las respuestas son dos. Por eso se llama una distribución de probabilidad binomial, porque tenemos situaciones en las cuales vamos a calcular probabilidades. Son situaciones que ya sabemos las opciones de respuesta, podemos calcular sus probabilidades y esas opciones de respuesta al experimento siempre van a ser dos, únicamente dos. Por eso se llama binomial. Hablemos entonces un poquito de manera específica de lo que es una distribución de probabilidad binomial. Entonces, en primer lugar, repito, en la distribución de probabilidad binomial solamente vamos a tener dos resultados o opciones de respuesta. Esos dos resultados técnicamente se llaman o lo llaman en los libros de estadística
el éxito o el fracaso, así se les llama. Y normalmente se les asocia a la letra P para identificar el éxito y la Q para identificar el fracaso. ¿Cómo así? Hablando ya específicamente de un experimento, si yo por ejemplo lanzo una moneda, yo ya sé que puedo obtener dos resultados. Y si yo estoy apostando de pronto dinero a lanzar esa moneda y quiero que caiga cara, si cae cara yo gano, entonces si me cae cara, si yo calculo la probabilidad de que caiga cara, esa va a ser la probabilidad de éxito, porque a mí me interesa que caiga cara. Y porque si cae cara yo gano. Y por el contrario, si cae sello, la probabilidad de que caiga sello va a ser mi fracaso, porque a mí no me interesa que caiga sello, es decir, ahí pierdo. Entonces, fijémonos que en la distribución de probabilidad binomial hay dos resultados que siempre se van a obtener. Podemos calcular la probabilidad de esos resultados. Nosotros sabemos que en una moneda normal la probabilidad de que caiga cara, o sea, éxito, repito, si yo estoy apostándole a la cara, me interesa que caiga cara, entonces la probabilidad del éxito es 0,5. La probabilidad del fracaso o de que caiga sello, si cae sello yo no gano, es de 0,5. Entonces, conozco la cantidad de resultados posibles, 2, binomial, puedo calcular sus probabilidades. El éxito es lo que a mí me interesa que caiga y el fracaso es lo que no me interesa que caiga. Obviamente, como son solamente dos resultados, si yo tengo la probabilidad del éxito, puedo calcular la probabilidad del fracaso. ¿Por qué? Porque en cualquier ejercicio de experimentación probabilística, la suma de las probabilidades de los eventos que están involucrados en ese experimento siempre van a sumar máximo 1. Es decir, que si a usted le dicen la probabilidad de que caiga cara en una moneda de 0,5, no necesitan darnos la probabilidad de sello o de fracaso, porque yo la puedo calcular. Siempre la probabilidad que no me dan va a ser igual a tomar el 1 y restarle la probabilidad que sí me dan. ¿Por qué? Porque, repito, las probabilidades de cualquier cantidad de eventos de un mismo experimento siempre van a sumar 1. Entonces, si yo ya sé en ese experimento sencillo que la probabilidad de que caiga cara es 0,5, pues tomo la probabilidad Q, que es la que no me dieron, y a 1 le resto la probabilidad que sí me dieron, la P, la de cara, la del éxito, 0,5, y hallo la que me hace falta. También debemos tener en cuenta que en la distribución de probabilidad binomial las probabilidades no pueden cambiar. Es decir, si la probabilidad de cara es 0,5, si yo continúo haciendo el experimento varias veces, pues esa probabilidad va a seguir siendo 0,5. No puede haber una situación de una distribución de probabilidad binomial en la cual en un primer momento la probabilidad de cara es 0,5 y ya en la segunda realización del experimento es 0,3 u otro valor, ¿no? Tienen que mantenerse constantes las probabilidades. Otra cosa muy importante es que cada resultado no afecta al siguiente. Es decir, si yo lanzo una moneda y me cae cara o sello, no importa, eso no tiene nada que ver con el resultado que va a salir a continuación. Por ejemplo, si yo lanzo la moneda y me cae cara, la lanzo otra vez y me vuelve a caer cara. Esa segunda cara no tuvo nada que ver con la primera o viceversa. No se condiciona un resultado posterior por el hecho de que haya salido uno anterior. Es decir, que son sucesos que no se afectan y son independientes. ¿Qué otra cosa podemos decir de la distribución de probabilidad binomial? Que los sucesos son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, si yo lanzo la moneda y me cae cara, al mismo tiempo no me puede caer sello. O si me cae sello, al mismo tiempo no me puede caer cara. O sea, son sucesos no solamente independientes, sino mutuamente excluyentes. Y la última característica que debemos tener en cuenta en la distribución de probabilidad binomial es que los sucesos son colectivamente exhaustivos, así se dice técnicamente, es decir, que alguno de los dos tiene que ocurrir. Si no cae cara, es porque cayó sello. Si no cayó sello, es porque cayó cara. Y así. Entonces, si no ocurre uno, tiene que ocurrir el otro. Vamos a ver entonces cómo se maneja, cómo se solucionan los ejercicios de probabilidad binomial y a concretar un poco más lo que acaba de explicarse por medio del siguiente ejemplo.
Bien, la distribución de probabilidad binomial, entonces, es una fórmula que dice lo siguiente: la probabilidad de que ocurra un evento que a mí me interesa es igual a una combinación sin repetición de n elementos tomados de x en x multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxitos que quiero obtener o que estoy analizando, multiplicado por la probabilidad del fracaso elevado a la cantidad total de veces que se realiza el experimento menos la cantidad de éxitos. Este pedazo de fórmula que está acá, combinación y repetición, ya lo sabemos manejar, ¿cierto? Aquí está la explicación, es n factorial sobre x factorial multiplicado por n menos x factorial. Entonces, repito, la distribución de probabilidad binomial se soluciona por medio de esta fórmula, donde este coeficiente o esta parte de acá es una fórmula de combinación sin repetición que nosotros ya manejamos. Normalmente en los libros la encuentran así escrita de forma abreviada, pero pues si se escribiera de forma ampliada, aquí donde está esto, tendría que escribirse todo esto y la fórmula queda mucho más extensa. Por eso normalmente la abrevian así. Vamos a ver cómo se utiliza con calma. Problema. Se sabe que un 80% de las personas en el mundo han visto el partido de la final del último Mundial de Fútbol. Tras el evento, 4 amigos se reúnen a conversar. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar 3 de ellos al azar, los 3 hayan visto dicho partido? Entonces, el primer trabajo que debemos realizar es pues mirar si son las características de una distribución de probabilidad binomial. Y segundo, mirar cuánto valen cada una de las letras o variables para reemplazar en las fórmulas. Entonces, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar 3 de ellos al azar, los 3 hayan visto dicho partido? ¿Cuál es la dualidad de este problema? La dualidad o las dos posibles respuestas de este problema es que si los muchachos, los amigos, han visto o no han visto el partido. Es decir, tenemos las personas que sí lo vieron y que no lo vieron. Esas son las dos posibles opciones de respuesta para este problema. Y nos están preguntando aquí que si se reunieran 4, al seleccionar 3, ¿cuál es la probabilidad de que esos 3 hayan visto el partido? Repito, la distribución de probabilidad binomial, los problemas de distribución de probabilidad binomial siempre van a tener dos opciones de respuesta. En este caso son estas, que sí vio el partido y que no vio el partido. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta situación? Probabilidad de que 3 amigos hayan visto el partido es la siguiente. Entonces tenemos acá, vamos a reemplazar la n. ¿Qué va a ser la n? Vamos a escribir aquí abajo las operaciones, el significado de cada letra. La n es la cantidad de elementos que hay en el experimento o la cantidad de veces que se realiza el experimento. En este caso, ¿cuántos amigos tenemos? Tenemos 4, o sea que en esta oportunidad la n va a ser 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 amigos, tenemos 4 elementos de donde vamos a escoger 3 para mirar si vieron el partido. Recuerden que n es la cantidad total de elementos que se tienen. En este caso tenemos 4 amigos en total, esa es la cantidad total que tenemos de elementos para escoger y de ahí vamos a sacar 3 y vamos a determinar si los 3 vieron el partido. ¿Qué es la x? La x es la cantidad de elementos que se toman del total grande llamado n. Como quien dice, de esta n grande vamos a tomar 3. Entonces vamos aquí a escribirle 3. N es la cantidad de elementos, que se toman, que se sacan para análisis. En este caso son 3. De los 4 vamos a tomar 3. ¿La P qué es? La P es la probabilidad de éxito.
probabilidad de éxito. ¿Cuál es mi éxito en este problema? El éxito en este problema es que sí hayan visto los partidos del Mundial. A mí me interesa encontrar gente que haya visto los partidos del Mundial. Si la encuentro, estaré teniendo éxito. Entonces, mi probabilidad de éxito, ¿de cuál será? Entonces, acá en el problema me dicen que un 80% de personas han visto el partido. Un porcentaje, nosotros sabemos que es una expresión de una probabilidad. Entonces, si nos dicen que un 80% de personas en el mundo han visto el partido, significa que si tuviéramos una gran población y de ella sacáramos una persona o fuéramos a mirar mejor quienes vieron el partido, encontraríamos que el 80% de ellas lo han visto. Como quien dice, tendríamos un 80% de probabilidad de sacar a una persona que se ha visto el partido. Entonces, pasando de eso a forma decimal, nos quedaría 0.8. Y como les expliqué anteriormente, entonces, ¿cuál es la probabilidad de fracaso? Entonces, siempre a 1 se le resta la probabilidad de éxito y nos da la probabilidad de fracaso. 0.2 o 20%. ¿Qué significa esto? Esa es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar no haya visto el partido, dado que el 80% es de los que sí han visto el partido. Y creo que ya están todas las variables identificadas. Listo, entonces vamos a reemplazar y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 4 factorial dividido, fíjese que estoy desarrollando esta fórmula, voy acá, pero como este pedacito es todo esto, entonces estoy desarrollando esto. N factorial, ya identificamos que N es 4, entonces por eso escribí aquí 4 factorial. Ahora X factorial, ya identifiqué que X es 3, entonces por eso acá pongo 3 factorial. Multiplicado por N menos X, o sea 4 menos 3 factorial. Voy a alargar aquí esta línea. Eso lo voy a multiplicar por probabilidad de éxito. Aquí está la P. Miren acá. P. Ya sabemos que la probabilidad de éxito es de 0.8. Entonces es 0.8 elevado a la X. ¿Qué es X? La cantidad de elementos que se toman o la cantidad de elementos que a mí me interesa analizar o la cantidad de éxitos que me interesa obtener. En este caso a mí me interesa que 3 amigos hayan visto el mundial. Entonces aquí sería elevado a la 3. Multiplicado por Q, miren acá. Q es la probabilidad del fracaso. Entonces la probabilidad del fracaso es la cantidad de personas que no han visto el partido. Aquí hay un... Entonces aquí es 0.2 elevado a la n menos x. Entonces n es 4, que es el total de amigos que hay, o elementos en total, y le resto la cantidad de amigos que tomé para analizar o que a mí me interesa que hayan visto el mundial. Entonces, haciendo las operaciones nos queda lo siguiente. Bien, entonces aquí haciendo las operaciones nos da la parte de la combinación sin repetición, es decir, todo esto que está acá, nos da en total 4. Ustedes ya saben hacer esa parte. 0.8 elevado a la 3 nos da 0.12 y pues 0.2 elevado a la 1 nos queda pues igual, lo cual nos da en total 0.4096 que multiplicado por, vamos a escribir aquí debajo, 0.40 que multiplicado por 100 para convertirlo en porcentaje nos da un 40.96%. Como quien dice, existe casi un 41% de probabilidad de que al seleccionar 3 amigos de un total de 4, 3 de ellos hayan visto el partido. Obviamente teniendo en cuenta que ya se sabía que el 80% de personas en el mundo han visto el partido de la final. Como retos, vamos a desarrollar estos 5 ejercicios. Recuerden que la mecánica es la siguiente. Primero, identificamos si estamos en presencia de un ejercicio que es binomial o no. Esto en este momento es un poco obvio porque estamos hablando del tema, pero en un futuro ustedes se enfrentarán a situaciones donde deben calcular probabilidades en las cuales no nos dicen si estamos en presencia de una distribución binomial o multinomial o normal o chi cuadrado o lo que sea. Entonces nosotros debemos saber, estar en la capacidad de identificar si estamos en presencia de un ejercicio que se soluciona con las fórmulas de la distribución de probabilidad binomial. ¿Cómo se hace para saber? Pues muy sencillo. Analizamos el experimento y miramos si tiene dos opciones de respuesta.
Si tiene dos salidas, dos opciones de respuesta, pues es binomial. Entonces lo abordamos con las fórmulas que están anteriormente. Entonces, una vez identificados que sí es un experimento binomial, entonces procedemos a identificar los valores de las variables, es decir, cuánto vale la n, cuánto vale la x, cuánto vale la p y cuánto vale la q. Eso es todo, entonces cualquier pregunta, no duden en comunicarla para ser solucionada oportunamente. Hasta pronto, un abrazo virtual.